Estamos en la Fundación Josep María Caraltó, precisamente con Josep María Caraltó, la persona responsable de esta colección maravillosa. Estamos rodeados de cámaras, proyectores, equipos de cinematografía de todas las épocas, ¿no? Sí. Desde De la era analógica. hasta prácticamente la llegada del vídeo. También he visto alguna cámara Exacto, por ahí. sí, O sea que sí. tenemos toda la historia del cine representada aquí. Y con nosotros está la que para mí es probablemente una de las cámaras más importantes de mi vida, pero no de mi vida, sino de cualquiera que haga cine en general. Porque, José María, ¿nos puedes explicar qué es esta cámara? Esta cámara es una cámara inventada o diseñada por los hermanos Lumière. Uh-huh. Esta cámara, tal como está ahora, que hace 3 funciones, Uh-huh. filma, hace copias y proyecta. Por eso esta cámara tenía tanto éxito en aquella época. Esta cámara, además, es la primera cámara de la historia del cine español. Sí, esta en concreto. Esta en concreto tiene una doble historia. Y es la primera que llegó en España y se filmaron las primeras películas aquí, precisamente en Zaragoza. Uh-huh. Un tal Eduardo Jimeno Correas. Que es quien hizo la salida de Misa del Pilar. Sí, la salida de misa de 12 de la Virgen del Pilar. Entonces aquí, en esta cajita, Uh-huh. tenemos aquí película virgen. Sí. Esta película virgen pasando por aquí. Y aquí, para ver un poco el funcionamiento, tenemos el obturador, que es lo que inventaron los hermanos Lumière. Uh-huh. Este obturador. Cuando esto queda libre, pasa la imagen y se imprime. Cuando esto se tapa, pues esto, entonces pasa al siguiente fotograma. Pasa al siguiente fotograma y ya tenemos el fotograma 2. Ajá. Y el 3 y así sucesivamente. Sí. Esta cámara va a manivela directamente. Sí, o sea, no esta usan... cámara va a manivela y ahora si podemos escuchar o podemos grabar el ruido característico de este tipo de cámaras. Esta cámara iba a 16 imágenes por segundo. Sí. Porque la película de aquella época no podía ir más deprisa porque la emulsión tardaba en imprimirse. Claro. Por eso cuando hacía las fotografías estas que tardaba, no te podías mover. Sí, como los daguerrotipos y fotografías antiguas. Todo esto, pues no se podía inventar el cine. Uh-huh. Porque el cine necesita fotografías rápidas. Cuando el operador daba vueltas a la manivela, ¿cómo sabía la cadencia de...? Sí, aquí hay un tema curioso, que es que habían escuelas que enseñaban a rodar. Ajá. A partir de aquí se formaron escuelas que enseñaban a rodar. Ajá. Y lo primero que les enseñaban era música rítmica. Sí. Y mientras rodaban, cantaban, pero aunque sea mentalmente, o sea, una música rítmica. Históricamente se decía que los operadores de cámara de este tipo de cámaras cantaban vals, o sea, melodías tipo vals. Sí, claro, sí. Yo no sé, yo digo, a lo mejor los directores les decían, oye, esto lo vamos a pasar con un tango, lo vamos a pasar qué bueno. con un vals. O sea, sí. Pero era 2 cosas. Era cantar una canción que tuviera ritmo uh-huh. y no mirarse el brazo. Ajá. Prohibido totalmente mirar la mano. Al que miraban la mano, perdían el ritmo. Qué bueno. Sí. Y esta palabra de rodar, que ahora todavía se utiliza, rodamos aquí, rodamos allá, pues viene de la época de rodar. Una vez rodada la película, que se quedaba almacenada aquí en este rodillo, uh-huh. Aquí quedaba oscuro totalmente porque esto hace una especie de caja negra, sifón, una caja negra. Sí. Pero pues esto se pasaba a revelar y de aquí salía un negativo. Entonces este negativo se pasaba a esta caja. Esta caja ya se ve que tiene otro tamaño, que era fácil, era muy fácil bajar aquí, sacar la cajita de antes y colocar la doble, podríamos decir. Esta es una caja doble. También aquí. Entonces por aquí salían aquí la película virgen, uh-huh. la que vamos a velar, podríamos decir,
y el negativo. Sí. Bajando por aquí, Por contacto, directamente. por contacto, se sacaba el objetivo Sí. y por este agujero entraba una luz, Ujú. sea del sol o sea de Lo que donde fuera. sea, porque antes se utilizaba mucho la luz del sol. Y aquí también este carrete, que a este carrete le entraba la Virgen y por el suelo caía el negativo, Ujú. porque el negativo era para hacer más copias y más Claro. copias. Y entonces, Llegamos a la tercera función, a ¿no? la tercera función. La tercera función es... La tercera función es proyectar. O sea, esta velocidad y toda esta mecánica con su obturador correspondiente, porque el obturador se utiliza tanto si filmas como si proyectas. Porque es aquello que tenemos que engañar al ojo. Sí, tenemos que hacer en la oscuridad para pasar al siguiente fotograma, ¿no? Exactamente. Exacto. Sí. Entonces con esta horquilla, aquí también, Sí. aquí se colocaba el rodillo, Ujú. se enhebraba por aquí Sí. y la película caía al suelo. Siempre la caía al suelo. Mientras proyectábamos. Mientras proyectábamos. O sea, la tercera función es de proyección. Se cambiaba la lente de... Se ponía la lente. Sí. Y este ya tenía un foco, no tenía otra cosa que foco. Y la gracia de esta máquina, de este cinematógrafo que tuvieron los Lumière, es porque esto podía proyectar en una pantalla que lo veían mucho público. Claro. Cosa que el Edison lo que inventó es una caja que la gente o el público tenía que mirar dentro, Muy cerquita, muy sí, cerquita, sí, sí. dentro de una ventanita. Sí, prácticamente se puede decir que Lumière no solo inventaron la técnica cinematográfica, sino el concepto de ir al cine. Y el cine, Ujú. exactamente. Y yo tengo una pregunta. Siendo esta la primera cámara de cine de la historia del cine español, ¿por qué no está en un museo? Sí, esto es lo que yo digo y lo que yo pienso y lo que a veces no me deja dormir. Sí. Porque ¿qué hace esto aquí? Ujú. Porque yo sí que le doy muchas vueltas y las acaricio, las máquinas, y Claro. las limpio y todo. Está conservada. Sí, se sí. puede rodar con ella, de hecho, Se ¿no? puede La, rodar. la cámara Se funciona. rodó el año pasado, se rodó un trozo. Sí, sí, no, sí, es maravilloso. O sea, la cámara está conservada a un Sí, nivel sí, increíble. Con esta colección maravillosa, porque aunque no lo veis, estamos rodeados de cámaras por todos lados, y hay algunas como las cámaras que usó Buñuel, también están aquí. Tener la cámara original, la primera cámara de la historia del cine español, Sí. ¿no necesitaríamos que todo esto fuese un museo suyo? Sí. Mi afición y mi idea es enseñar la parte técnica de la cinematografía. Ujú. Porque eso se desconoce, la gente se sienta allí a ver qué salen las imágenes, Sí. pero hay que explicar un poco, ¿De dónde vienen? reivindicar un poco el trabajo de tanta gente. De hecho, vamos a intentarlo, vamos a intentar hacer más vídeos explicando más cámaras, más proyectos, porque realmente mirar alrededor de esta sala es increíble. Y Pero sí, esta le tengo un cariño especial, como- porque, sí, sí, porque sí, además salió de una subasta y unas cosas que, bueno, que hasta que no llegó aquí, fue complicado. pues es muy complicado. Incluso se quemó una película dentro. Ujú. Por eso tenemos estas manchas oscuras por aquí, porque se quemó una película dentro, pero esto no lo quiero restaurar. No, sí, es Sino, ¿cómo Esta cam- explicaríamos la historia del que cine. se quemó Sí, una película y que la película era inflamable? Esto es de los Lumière. sí, Su película era como pólvora, sí. tremendo. Hay el ejemplo de Cine a Paraíso, ¿no? Que Sí, explican sí, las sí. películas de nitrato Sí, se quemaban sí, fácilmente. Y este ¿Trípode? trípode también es original, También. el que ha seguido siempre con esa cámara. Qué bonito. Es historia pura del cine español. Pues nada, simplemente darle muchísimas las gracias por la atención, por el tiempo, por la explicación y reivindicar de que las administraciones les está costando conseguir ceder un espacio o ayudar a crear un museo de esto con... Precisamente esta es una de las muchas joyas que tienen aquí, pero hay muchísimas más. Esta por importancia, es que prácticamente tiene que estar en un museo nacional, pues es la primera cámara, insisto, en la historia del cine español.
E intentaremos dar un poco más de explicaciones en próximos vídeos de otras cámaras y otros equipos que tenga Pues aquí encantado, el señor encantado. Queraltó. Y esto, para mí, aunque sea una pequeña porción de cultura, yo estoy dispuesto.